La palabra del Señor dice así en Proverbios 3:33, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repita conmigo: la maldición de Yahvé está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Un texto muy interesante. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová, de Yahvé, está en la casa del impío. Espero que no haya ningún impío, porque imagínense qué tragedia. Espero que no esté actuando impíamente, porque qué sentencia. La segunda parte dice: pero bendecirá la morada de los justos. Y en esta tarde yo voy a compartir este tema titulado La maldición de Jehová en la casa del impío. Así de manera simple, sin complicaciones. Así se llama esta meditación: maldición de Jehová en la casa del impío. Y meditando la palabra de Dios en esta semana, leyendo el libro de Proverbios, llegué a este texto, hermanos, y me parece muy interesante para que juntos meditemos en esta tarde sobre la maldición. El próximo domingo a lo mejor estaremos hablando de la bendición. Ahora vamos a meditar sobre lo que dice la palabra: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Y este texto, Proverbios 3:33, tenemos que entenderlo dentro del contexto de la sabiduría de Dios, porque es parte de la revelación de la sabiduría. El mensaje central del libro de Proverbios es enseñarnos a vivir dentro de los principios de la sabiduría de Dios. Y Dios en su sabiduría quiere hablarnos, enseñarnos sobre el origen y sobre la causa de la maldición, pero sobre todo quiere instruirnos cómo evitar que la maldición llegue a la casa. Cómo evitar que la maldición haga estragos en el hogar, en la familia. Y en verdad, amados hermanos, hay mucha sabiduría de Dios en entender, conocer el origen de la maldición y también el origen de la bendición. Dos cosas se mencionan: maldición y bendición. Y Dios en su sabiduría revela el origen y la causa de la maldición para que usted evite caer bajo esa sentencia de maldición, para que cada uno de nosotros, hermanos, evitemos sabiamente caer bajo una sentencia de maldición. También nos revela el origen y la causa de la bendición para que procuremos siempre vivir bendecidos. Pero lo primero que vamos a analizar es el concepto de la maldición. Interesante, ¿verdad? El concepto de la maldición. Y hablar de maldición es hablar de algo trágico. La palabra maldición siempre la asociamos con tragedias, situaciones no favorables que traen dolor, limitaciones, pérdidas materiales y algunas veces hasta pérdidas humanas. También es muy común pensar que la maldición procede de una fuente maligna. Siempre a veces caemos en ese pensamiento de que la maldición procede de una fuente maligna. Sin embargo, la palabra de Dios revela una fuente diferente de dónde procede la maldición. No siempre procede del diablo. No siempre procede o viene como un acto de brujería.
de hechicería. Hay una fuente diferente que la palabra de Dios revela. Ahora, es difícil pensar en la posibilidad de una maldición en la casa. ¿Cómo que va a haber una maldición en mi casa? A veces es difícil pensar esto. ¿Cómo que mi familia está bajo maldición? Es difícil aceptar esto. Pero lamentablemente es una realidad en muchos hogares. Muchas familias de la tierra han sido víctimas de maldiciones que han sembrado dolor, muerte, tragedias y toda clase de sufrimientos. Es una realidad las maldiciones en los hogares. En muchas familias la maldición se convierte en un problema generacional. Escuche, porque esto es fuerte. Una maldición que se propague generacionalmente de los padres hacia los hijos, hacia los nietos, y así en todas las generaciones. Situaciones trágicas que se convierten en patrones repetitivos en cada generación. Y voy a dar un ejemplo de un caso muy conocido unos años atrás, sobre todo en la sociedad estadounidense. El caso de la maldición de la familia Kennedy. Yo no sé cuántos contemporáneos míos han escuchado ese caso, hermanos, muy particular de esa familia en Estados Unidos. El caso de la maldición de la familia Kennedy. Uno de ellos fue presidente y lo mataron públicamente. La familia Kennedy es un ejemplo de maldición generacional, ya que varios sucesos de muertes trágicas y desgracias se han repetido generacionalmente por muchos años en varios integrantes y descendientes de esa familia. Ha habido muchos asesinatos, ha habido suicidios, ha habido muertes trágicas, violentas, muertes prematuras. Hermanos, ha habido toda clase de situaciones trágicas que han sembrado dolor y sufrimiento en esa familia. Y así como el caso de la familia Kennedy, hay muchos casos, hermanos, también de muchas familias donde abundan patrones repetitivos de desgracias, accidentes, muertes violentas, asesinatos en muchas familias, donde se puede mirar claramente la huella de una maldición generacional. Otra huella de maldición generacional son aquellos patrones repetitivos de enfermedades de muerte en las familias y sus descendientes. ¿En cuántas familias se mira un patrón repetitivo de muertes crónicas, enfermedades de muerte que van sembrando desgracia, pérdidas humanas en la familia? Por ejemplo, el cáncer. En muchas familias se mira de manera repetitiva ese patrón de enfermedad. Entonces hay que meditar sobre la maldición, porque es algo muy interesante, mis amados hermanos. Y debemos de saber, de discernir por la palabra cuál es el origen, cuál es su causa y cómo evitar que la maldición toque nuestra casa, toque nuestra familia, toque nuestra descendencia, toque nuestras generaciones. Ese es el propósito de esta palabra. Como primer aspecto, a meditar, la sabiduría de Dios presenta. Escuche lo que estoy diciendo, porque eso es muy importante que usted lo tome en su espíritu. La sabiduría de Dios presenta la maldición como una sentencia divina. Repita conmigo para que le quede afirmado en su espíritu. La sabiduría de Dios
presenta la maldición como una sentencia divina. Y esto es muy importante que usted lo entienda, lo asimile con toda claridad. Y mire que por eso me doy a la tarea de meditar previamente, escribir todo aquello que yo alcanzo a discernir en la palabra, para darle lo más esencial de la Escritura, para proporcionarle una palabra que realmente le ayude a crecer en el entendimiento de ciertas realidades espirituales, como en este caso la maldición. Así que el primer aspecto es maldición como una sentencia de Dios. Oiga, qué fuerte. ¿Se escuchó lo que dije? La maldición como una sentencia de Dios. Así lo revela este texto, Proverbios 3:33. Escuche lo que estoy diciendo. La maldición de Jehová, no del diablo, no del brujo, no del hechicero, no del santero, no del adorador de la muerte. La maldición de Jehová, la maldición de Yahvé. Y eso es fuerte. Cuando yo empecé a meditar esto, digo, Señor, esto es demasiado interesante. Tengo que enseñárselo a la iglesia. Ayúdame, dame entendimiento, Señor. Dame discernimiento para entregar esta revelación a la iglesia, para que la iglesia aprenda a vivir en la bendición y a evitar toda clase de maldición. Esto es bueno e importante para nosotros. Bueno e importante para su familia. Bueno e importante para su descendencia. Vamos a quedarnos en la palabra maldición. La palabra maldición se traduce de la palabra hebrea merá. Merá. Y el significado primario de esta palabra hebrea merá es una palabra que pocas veces escuchamos. Es la palabra execración. Casi no se escucha el uso de esta palabra, execración. Ese es el significado literal de la palabra merá, de donde se traduce o se ocupa la palabra maldición, execración. También se entiende como maldición. Por ello tenemos en diferentes traducciones de la palabra de la Biblia, hermanos, versiones que han traducido esa palabra merá como maldición. Para entender mejor la naturaleza y el significado de la palabra maldición, vamos a meditar en la palabra execración. La palabra execración significa condenar con palabras de autoridad aquello que es reprobable, detestable, denigrante ante la justicia de Dios. En sí, esa es una maldición. Esta sentencia de condenación lleva en sí mismo o en sí misma una maldición que tocará y afectará severamente aquello que ha sido condenado, sentenciado por una autoridad legal. Estos son algunos conceptos que yo necesito compartírselos para que entendamos el origen de la maldición. Consideremos, por favor, que la palabra de Dios presenta la maldición como una sentencia. La maldición como el pronunciamiento de palabras de autoridad y severidad en contra de aquello que merece ser detestado, desechado y reprobado. La Sagrada Escritura revela entonces que la maldición
viene como una sentencia de Dios. ¿Se escuchó? Es lo que la Biblia revela. Que la maldición puede llegar a una casa, a una familia, a un hogar, a un matrimonio, a una pareja, a una persona, como una sentencia de Dios. Por ello el texto dice: la maldición de Jehová, de Yahvé. Entiendas esta frase de la siguiente manera: una sentencia de condenación de parte de Dios, eso es una maldición. La pronunciación de juicio de parte de Dios para una persona, una casa, una familia, un pueblo, una ciudad, una nación, eso es una maldición. El significado bíblico de maldición es el siguiente, escuche. La maldición es el pronunciamiento de un juicio divino en forma de sentencia de condenación contra aquello que tiene que ser reprobado, desechado por Dios. En una forma más clara y sencilla, para poder entender qué es la maldición. Una maldición, escuche, una maldición es un mal pronunciado. Esa es una maldición. Maldición es un mal pronunciado, dicho como sentencia de juicio contra alguien por una autoridad legalmente establecida. Y mira, la Biblia revela a Dios como la máxima autoridad. La Biblia presenta a Dios como una autoridad legalmente constituida, con la facultad de pronunciar sentencias y juicios por causa de la maldad de las personas. ¿Puede Dios maldecir a algo? Sí. ¿Tiene la autoridad para hacerlo? Sí. ¿Puede Dios decretar, pronunciar una maldición sobre una casa, sobre un hogar, sobre una nación, sobre una descendencia? Sí. ¿Tiene la facultad para hacerlo? Sí. Sí puede. Entonces llegamos a este punto de reflexión, hermanos, donde Dios, escuche, se puede convertir en el origen de una maldición. A veces es difícil poder mirar este aspecto de la justicia de Dios. Dios puede convertirse en el origen de una maldición, no en la causa. No en la causa, sino en el origen. Y esto lo digo en base a su propia palabra: la maldición de Yahvé. Dios es el origen. Puede ser, se puede convertir en el origen de una maldición. Porque Él, siendo la máxima autoridad en el universo, tiene toda la facultad para condenar. Tiene toda la facultad para sentenciar. Tiene toda la facultad para pronunciar, declarar, hablar juicio contra aquello que se tiene que condenar y reprobar. Dios tiene toda la facultad, la autoridad para decir: esto no es agradable, esto tiene que ser desechado, esto tiene que desaparecer, esto no es aceptable, esto no es tolerable. Dios tiene la autoridad para determinar lo que puede permanecer y lo que tiene que desaparecer. Dios tiene la autoridad.
Ahora piensa por favor en esto. Qué trágico cuando Dios se convierte en una fuente de maldición para una persona. Qué trágico cuando Dios se convierte en una fuente de maldición para una casa, para un hogar, para una familia. En lugar de que esa persona, esa familia, ese hogar viva bajo la bendición de Dios y Dios esté como una fuente de bendición para él o para ella. Qué trágico que se tenga que convertir Dios en una fuente de maldición. ¿Será que puede suceder esto? Sí, porque está escrito: la maldición de Jehová. Así que tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos que ser muy entendidos, hermanos, porque Dios puede convertirse en una maldición para alguien. Y no es que Dios sea malo, porque al decir esto pareciera que estoy presentando a un Dios malo. No es que Dios sea malo. Tampoco es que Dios se complazca en destruir a alguien, sino que Dios es justo. Es justo, mi hermano. Y como Dios justo, dará y tratará a cada uno según sus obras. Como Dios es justo, según lo que sea cada persona y según como viva esa persona delante de Dios, así será tratado por Dios y es lo que recibirá de parte de Dios. En Dios siempre una maldición tiene el propósito de ponerle fin a lo que no es correcto ante su justicia. En este sentido, la maldición se convierte en un medio para quitar, para erradicar aquello que es rechazado por Dios, aquello que va en contra de su voluntad. Ese es el propósito. Cuando Dios tiene que declarar una sentencia de maldición, el objeto o el propósito de esa maldición es ponerle fin a lo que no es agradable ante los ojos de Dios. Cuando la maldición es pronunciada como una sentencia de condenación hecha por Dios, ¿saben qué es lo tremendo? Que esa maldición pronunciada como una sentencia de la boca de Dios se convierte en un decreto divino. Y estamos hablando de palabras fuertes. Estamos hablando de situaciones extremas. Se puede convertir en un decreto divino que seguramente alcanzará esa sentencia de juicio, entiéndase maldición, alcanzará aquel o a quien fue pronunciada. La historia de la Biblia testifica que todos aquellos que fueron objeto, aquellas personas que fueron objeto de una maldición como sentencia divina, al final desaparecieron por completo. La maldición de Dios los alcanzó. La sentencia de Dios los alcanzó. Porque ese es el propósito principal cuando la maldición procede de Dios. Erradicar por completo, destruir por completo, acabar por completo, aniquilar por completo aquello que se llenó de maldad. Y aunque se escucha trágico, la maldición de Dios, y lo digo con base en la palabra, la maldición de Jehová ha alcanzado a linajes enteros de familias que se han se han rebelado abiertamente contra los designios de Dios. Por eso mucho cuidado que usted se rebele contra Dios,
Yo te aconsejo, muchacho, que andas de rebelde, no te pongas a las patadas con Dios. No te pongas a las patadas con Dios. Porque ha habido familias enteras que han sido alcanzadas por una sentencia divina. Y la maldición de Dios los alcanzó y ha destruido. Escuche la severidad. La maldición de Dios ha alcanzado y ha destruido a millones de personas en la tierra por su abierta y deliberada rebelión en contra de lo que Dios ha establecido en sus decretos eternos. Y voy a dar un ejemplo para que quede más claro. El ejemplo de una maldición como una sentencia de parte de Dios. Éxodo 17, 14. Acompáñame, por favor. De manera rápida vamos a leerlo. Y Yahvé dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Es una sentencia. Mire la sentencia. Dios le dijo a Moisés: lo que voy a decir quiero que quede escrito porque se tiene que cumplir. Escríbele un libro. Y mire, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Esa es una maldición pronunciada por Dios. ¿Contra quién? Contra un linaje, contra un pueblo, contra una nación, contra una descendencia. Dijo Dios: escribe esta sentencia de juicio, entiéndase maldición, porque llegará el momento en que voy a quitar de la tierra la memoria de toda la descendencia de los hijos de Amalek debajo del cielo. Se escucha muy severo esta situación. Se escucha muy trágica esta resolución de Dios. Versículo 16, mire lo que dice el 16. ¿Qué fue lo que hizo Amalek? Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, contra el trono de Yahvé, Yahvé tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Estamos hablando de una maldición, entiéndase, una sentencia pronunciada de juicio de parte de Dios que se cumpliría en cada generación, en cada nacimiento de los hijos de Amalek, en cada generación de los hijos de sus hijos, de sus hijos. Dios iba a permitir desgracia, muerte, ruina, miseria, destrucción, enfermedad, hasta que murieran y desaparecieran por completo de la faz de la tierra. Esa es una maldición. ¿Y qué pasó con la descendencia de Amalek? Bíblicamente sabemos, ahí está en la Biblia, que la descendencia de Amalek fue alcanzada por esta sentencia de maldición de parte de Dios. Y al final, todos sus descendientes fueron destruidos completamente, porque la sentencia de maldición que Dios pronunció los alcanzó. Los últimos, escuche y aprenda esto, y no se lo olvide, apréndalo por favor. Los últimos descendientes de Amalek fueron destruidos en una horca que ellos mismos habían preparado. Uno de ellos, el principal, llamado Amán, el que tramó una horca en la historia de la reina Esther para poner en el cuello de Mardoqueo y matarlo, y fue el que alborotó al rey para que hiciera un decreto para que matara a todos los judíos, hermanos. Pero la maldición de Dios lo alcanzó antes de que cumpliera ese malvado deseo de su corazón, y la propia horca que tenía en su casa la agarraron para ahorcarlo a él
y a todos sus hijos. Amán, ¿quién era Amán? Amán, el hombre malvado de la historia de la reina Esther, era descendiente directo, era descendiente real de aquel rey llamado Agag, a quien Saúl le perdonó la vida cuando Dios le dijo a Saúl: ve y Amalek y mata a filo de espada a todos, no dejes a nadie vivo, hasta los de pecho destrúyelos, porque es un pueblo que estaba bajo una sentencia de maldición. Y usted sabe que en la historia de Samuel, Saúl le perdonó la vida al rey. Al final Samuel lo terminó matando al rey, pero sobrevivieron sus hijos. Y los años continuaron, la historia continuó, pasaron años. Y en la historia de la reina Esther, ahí encontramos amalecitas, los últimos amalecitas que fueron destruidos y alcanzados por la sentencia de maldición que Dios había pronunciado en el versículo 14. Y aquí se confirma, hermanos, el propósito de una maldición cuando viene como sentencia de Dios. Aquí está revelado el propósito de la maldición cuando viene como por un pronunciamiento de juicio. Aprende, el propósito de la maldición es erradicar, ponerle fin a aquello que se llenó deliberadamente y abiertamente de maldad delante de Dios. Así que si en su familia, en su casa, en su descendencia, usted tiene la sospecha de que hay una maldición de muerte, de tragedia, de enfermedad rodeando, usted debería de preocuparse. Usted debería de preocuparse. Porque si hay una maldición, una sentencia divina de parte de Dios operando en tu casa, en tu descendencia, ciertamente sufrirás. Ciertamente te alcanzará. Y eso es trágico, hermanos. Ahora vamos a meditar en la causa de la maldición. Ya miramos el origen. ¿Cuál es el origen de la maldición? Dígalo aunque se escucha fuerte. Dios puede ser el origen de una maldición. Dios. Y cuando Dios es el origen de la maldición, de nada te sirve andar reprendiendo al diablo. Dirá el diablo: ¿a mí qué si yo no te puse la maldición? Porque cometemos el error, y no lo estoy defendiendo ese miserable, cometemos el error de echarle la culpa, toda la culpa se la echamos al diablo. Amén. Pero no necesariamente la maldición puede venir del diablo, sino que Dios puede ser el origen. Pero vamos a ver la causa. Estamos aprendiendo algo por la palabra, ¿verdad? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entiéndase causa como razón, el porqué de una situación trágica, el porqué de un evento o acontecimiento. En este caso, la razón o motivo de una maldición de parte de Dios, la misma sabiduría de Dios en el libro de Proverbios dice de la siguiente manera. Vaya conmigo, Proverbios 26, versículo 2. Mire lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Ojo, entienda, así la maldición nunca vendrá sin causa. Dios es el origen,
pero no la causa. Hay una razón humana. Hay un motivo donde tiene que ver la parte del hombre, la acción del hombre, la vida del hombre, la conducta del hombre. La Biblia dice que así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa por la que viene la maldición. Siempre hay una causa del por qué llegará una maldición. Siempre hay una causa que lleva a Dios a pronunciar una maldición contra algo o contra alguien. El mismo Señor Jesucristo tuvo una razón por la cual decretó una sentencia de maldición contra aquella higuera. Y ahí tenemos la enseñanza. 3 cosas importantes tenemos en aquel acontecimiento cuando el Señor maldijo a la higuera, hermanos, y la higuera se secó. Ahí encontramos, hermanos, 3 principios. Rápidamente vamos a ir Mateo 21, 19. Estamos hablando de la causa de la maldición. Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, eso es una maldición pronunciada por el Señor Jesucristo. Mire qué tremenda maldición, qué tremenda sentencia, qué tremendo juicio. Nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Y qué pasó? La higuera se secó. Esa es una maldición. ¿Quién pronunció esa maldición? El Señor Jesucristo. Y aunque esto tiene una enseñanza espiritual que tiene que ver simbólicamente, la higuera representa al pueblo de Dios, pero no voy a entrar en esos detalles. La higuera representa al pueblo. Pero hay 3 cosas que yo veo en esta historia. Aquí se mira la maldición de la higuera como una sentencia de parte del Señor. La maldición como una sentencia de condenación por estar y existir fuera del propósito de Dios. Aquella higuera estaba fuera del propósito de Dios. El propósito de Dios es que la higuera dé fruto, porque en el reino de Dios nada debe estar estéril, ni de oquis, ni de sobra, ni de bulto. Todo hay un propósito dentro del reino de Dios, hasta las plantas, los árboles, los animales, con más razón la vida humana, con más razón la vida de la iglesia. Pero esa higuera recibió un pronunciamiento de maldición porque estaba existiendo fuera del propósito de Dios. No tenía fruto. No estaba cumpliendo con su propósito. Se mira aquí, en esta historia, se mira que siempre hay una causa del por qué se da una maldición. Se pronuncia una maldición. Y también se mira lo que produce una sentencia de juicio como maldición. La consecuencia de estar operando una maldición. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué fue lo que produjo esa sentencia de maldición? La higuera se secó. La higuera murió. La higuera desapareció. Dejó de existir. Entonces el Señor Jesucristo, con autoridad de Dios, le puso fin a la existencia de esa higuera por medio de una sentencia de juicio que provocó que una maldición de muerte en la higuera, hermanos, por estar
fuera del propósito del reino de Dios. Esto nos debe de alertar en nuestro entendimiento que como iglesia, como creyente, como hijo de Dios, no estemos viviendo fuera del propósito de Dios, porque eso puede ser causa de que una sentencia de juicio, de maldición, de condenación recaiga sobre nuestra propia vida. Siempre hay una causa del por qué venga, llegue, se presente una maldición en una persona o en una familia. Número 2, vamos a entrar de lleno a la causa de la maldición. La maldición de Yahvé está en la casa del impío. Ahí está la causa. No en cualquier casa. No en cualquier casa. Aquí se revela que la causa, la razón de la maldición de Dios operando en una casa, operando en una familia. La casa representa el entorno familiar. La casa tiene que ver con la realidad de una familia. Es triste y trágico que la maldición de Dios esté operando en una casa, en una familia, en lugar de que estén comiendo, disfrutando, viviendo la bendición de Dios. Y la causa del por qué puede operar, escucha esto, la causa del por qué puede operar legalmente una maldición como sentencia de Dios en un hogar es la forma impía de vivir de los que están en esa casa. Es la forma impía, maligna, mala de vivir de los que forman ese hogar. Y esto es serio, mi hermano, mi hermana, considéralo. Piensa, por favor, porque de la forma como vives, la forma como actúas en la tierra es lo que determina que Dios tenga que decretar, sentenciar, hermanos, declarar una sentencia divina para que opere en tu casa, en el entorno de tu familia, a favor de ti o en contra de ti. La causa principal que Dios revela del por qué puede presentarse una maldición en la familia es la impiedad. Repita conmigo, impiedad. No se le olvide, esta es la causa principal que ha llevado a miles de personas a vivir bajo sentencia de maldición en la tierra. Escucha lo que te voy a enseñar. Dios menciona al impío, presenta al impío para personificar lo trágico y maligno de la impiedad. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es un impío? La palabra impiedad expresa la naturaleza de una acción totalmente maligna. La palabra impiedad en relación a cualquier ser humano, describe a aquella persona malvada, aquella persona moralmente corrupta, un delincuente, un perverso, uno que no tiene temor de Dios. Escuche, para que usted no vaya a caer en esa práctica de vida. Escuche, para que usted no vaya a portarse como un impío delante de Dios. Escuche, para que usted evite la impiedad en su casa, en su hogar, en su familia, para que evite una sentencia de maldición. Un impío es aquella persona que no tiene respeto por nada y por nadie. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Ser impío es oponerse activamente a Dios en desobediencia.
o tener un desprecio irreverente por Dios. El impío tiene en poco la gracia, el amor y el favor de Dios. Para el impío no le importa la gracia de Dios. Al impío no le importa la sangre de Cristo. Al impío no le importa la palabra de Dios. Al impío no le importa el evangelio. Al impío no le importa la iglesia. Al impío la iglesia, la vida espiritual no es nada para él. Y como no tiene importancia para él, no se congrega, no obedece, no honra a Dios, no vive en respeto y temor de Dios. Esta clase de comportamiento, hermanos, compuesto de acciones y actitudes irreverentes hacia el bien común, sobre todo ese desprecio abierto y deliberado hacia Dios, hacia el evangelio, hacia la bendita palabra, atrae sobre aquella persona impía una sentencia de maldición de parte de Dios. Eso es lo que se acarrea el impío. Eso es lo que acarrea el impío sobre su casa, sobre su propia vida, sobre su descendencia. Tal persona con esta clase de comportamiento lleno de impiedad, viviendo como un impío si es hombre, viviendo como una impía si es mujer, acarrea sobre sí mismo una sentencia de juicio, de condenación, de maldición de parte de Dios. Y esta sentencia de maldición estará sobre su persona, estará sobre él, pero también esa maldición alcanzará toda su casa. Eso es lo más tremendo. Alcanzará su hogar, alcanzará sus familiares próximos, alcanzará sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos, su descendencia. Por eso de repente hay familias en la tierra, hermanos, que todo un historial de accidentes, tragedias, se les pierden esto, les pierden aquello. Bueno, les llueve sobre mojado, hermanos. No tienen paz ni descanso en las casas. No pueden dormir en paz, no pueden conciliar el sueño. El diablo los espanta, el diablo los asusta, que miran esto, que miran lo otro. Hermano, puede estar operando una maldición. Puede estar operando una maldición. Siempre enfermedad, enfermedad y enfermedad, enfermedad y enfermedad y enfermedad, y todo lo que ganan se va con el doctor, con los médicos, hermanos. Enfermedades incurables, crónicas. Problemas psicológicos, problemas emocionales, depresión, frustración, pensamientos de suicidio, hermano, demencia, familiares, hermanos, que se convierten en vagabundos, situaciones de miseria, de desgracia, de dolor. Puede estar operando una maldición. Ahora hay que examinar cómo es el comportamiento de ellos. Hay que examinar cómo es la conducta moralmente de ellos. Hay que examinar espiritualmente cómo son delante de Dios. La palabra declara que la maldición de Jehová está en la casa del impío. Y no solamente en la persona que procede impíamente, sino en su casa. Esa maldición abarcará todo su entorno, todo lo que está bajo su entorno, bajo su autoridad, hermano. Y quizá la maldición de Dios haga estragos hasta en su descendencia, por varias generaciones. Considere, por favor, la impiedad en la vida de los padres. Si los padres son impíos, la maldición
alcanzará a sus hijos. Y si los hijos salen impíos también, la maldición se va a continuar hasta en los hijos de los hijos. Existen personas en la tierra que viven y que desde el nacimiento vienen marcados. Escuche, aprenda esto. Hay personas que vienen a nacer ya desde su nacimiento marcados por una maldición que recibieron de sus padres generacionales, el abuelo, el tatarabuelo, bisabuelo, por un acto pecaminoso que cometieron delante de Dios. Y si no hubo arrepentimiento y confesión de ese pecado delante de Dios, hermanos, ahí se abre una puerta a una sentencia de juicio de parte de Dios que a futuro se convierte evidentemente en una maldición en la familia, en los hogares. Esto es muy grave, hermanos. El asunto de la maldición por vivir fuera o en contra de lo que Dios ha establecido. Te doy un ejemplo. Mira cómo opera la maldición. Génesis 3, 17. Mire cómo opera la maldición. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y no fue el diablo quien maldijo. No fue el diablo quien maldijo. La sentencia vino de Dios por un acto de desobediencia que cometió un hombre. Escuche lo trágico. Usted sabe quién fue ese hombre: Adán. Por un acto de desobediencia que cometió este hombre, toda la tierra fue maldita por su causa. Ya voy a ir finalizando. Cuando una sentencia de maldición es pronunciada por Dios y está operando por causa de la maldad en la familia, aunque vayas y derrames galones de aceite y unja en esa casa, aunque reprendas al diablo, aunque purgues a todos los miembros de la familia al darles tomar aceite, la maldición no se va a cancelar. Porque eso pasa. De repente escuchan cosas raras en la casa y mandan a mandar al pastor: venga a ungir la casa porque se escuchan sombras y todo. Y va uno a orar. Pero la maldición no se quiebra ahí. O sea, el punto que te quiero enseñar es que aunque reprendas al diablo, aunque reprendas a los demonios, si esa sentencia de maldición, hermano, viene de parte de Dios por la rebeldía de tu corazón, esa maldición seguirá operando en tu casa, seguirá operando en el hogar. Y la cancelación de esa maldición no va a suceder por arte de magia, por reprensión, por reprender al diablo, por atar a los demonios. No. La forma de romper, quebrar, anular, cancelar esa maldición es humillándose, arrepintiéndose de todo pecado, de toda rebeldía, de toda desobediencia, reconociendo, hermanos, el pecado que se cometió, la mala acción que se está haciendo. Solamente de esa manera, hermanos, se puede cancelar, se puede romper una maldición que viene como sentencia de parte de Dios. Y yo meditaba en dos cosas importantes. Toda maldición viene como retribución de una vida llena de impiedad y de maldad delante de Dios. Vivir en maldad delante de Dios atrae como consecuencia maldición sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Para usted que es creyente, para usted que es cristiano,
Le hablo a usted como hijo de Dios. El apartarse de los mandamientos de Dios para llevar una vida pecaminosa, libertina y desenfrenada en el mundo atrae también maldición sobre aquella persona que fue creyente pero se apartó de los mandamientos de Dios. Salmo 119 versículo 21 lo dice claramente. Hermanos, es algo que nosotros como iglesia debemos de considerar muy serio en esta hora de la tarde. Reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Quiénes son los malditos? ¿Quiénes son los malditos? Aquellos que se desvían de tus mandamientos. Tú deberías de reconsiderar esos pensamientos de irte de la iglesia. Deberías de reconsiderar esa decisión de apartarte del evangelio. Porque en el momento en que te apartes de una vida obediente a la palabra de Dios, puede ser pronunciada una maldición de juicio sobre tu vida. Los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y la maldición de Dios sobre esa persona lo llevará a la destrucción. Lo va a llevar a la muerte repentina. Porque es un decreto de Dios, una sentencia de juicio por el mal proceder de esa persona. Salmo 37, 22. De manera rápida solamente voy a dar estas citas. 37, 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra. Pero mire lo que sigue. Y esto realmente está fuerte. Mire, los benditos de Él. O sea que hay gente que es bendecida directamente por Dios y vive en bendición en la tierra. Pero hay otro grupo que son malditos, no por el brujo, no por el hechicero. Hoy la gente le tiene más miedo a las maldiciones del brujo, del hechicero, hermano. No, hombre, no son nada eso, hermano. ¿Qué te puede hacer la maldición de un brujo? No le tengas miedo a la maldición de la brujería, a la maldición de la hechicería. No le tengas miedo a eso. Tenle miedo y preocúpate cuando viene la maldición y su origen, su fuente es Dios por un acto de maldad que estés practicando en tu corazón, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. A eso sí hay que tenerle miedo. Cuando la maldición viene como una sentencia de parte de Dios, los malditos de Él, preocúpate por esa maldición. Preocupémonos cuando viene esa maldición, porque seguramente va a traer destrucción, va a traer muerte, va a traer desgracia, va a traer la privación de todo bien, pérdidas de todo bien. Y lo segundo, hermanos, que esa maldición que viene de Dios solamente se puede romper reconociendo que hemos pecado, confesando nuestro pecado delante de Dios, arrepintiéndonos de todo corazón, quitando de nosotros toda clase de impiedad. Entonces alcanzaremos misericordia de parte de Dios. Esto es lo que enseña Proverbios 3:33. Que la maldición o la bendición viene como consecuencia de lo que somos y de lo que hacemos aquí en la tierra. Lo que somos y hacemos ante Dios determina lo que recibimos de parte de Él. Maldición o bendición. Póngase en pie, por favor.